En cualquier caso, las cosas raramente salen como uno las imagina. El orden de los sucesos futuros es incierto. Del mismo modo que la memoria selectiva reconfigura el pasado, los sucesos posteriores también son variables. Esto es la vida. Uno solo puede actuar por instinto, aferrarse a aquel momento que intuye perfecto y pasar a la acción. Un solo latido más tarde y el universo podría recomponerse sin que ninguna imposición de la voluntad fuese lo bastante potente como para prevenir los designios del destino. Uno solo puede observar y reaccionar, pensar en lo que está por venir. La suerte es el elemento fundamental en todos los grandes eventos de la vida, el elemento que no aparece en ninguna tabla periódica, el ingrediente perdido, el medio con el que el destino se divierte, un recordatorio para todos los seres vivos de que algunos secretos jamás podrán ser revelados. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía, y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro El Rey del Abismo de Alejandro López. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación de la editorial Autografía y toda la gente que estaba en esa entrevista. Y felicitaciones también, Alejandro, por la publicación del libro. Un gusto conocerte visualmente. Y nada, te paso la palabra, así que te puedes presentar y ya empezamos esa presentación. Pues nada, muy buenas, Estebao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? La verdad que el gusto es todo mío. El agradecerte por darme esta oportunidad, agradecerte a ti, a la editorial, por todo el trabajo magnífico que habéis hecho en la publicación de este libro, El Rey del Abismo, El Árbol del Aprendiz, mi primer libro, mi primera novela. Y la verdad que estoy súper ilusionado de estar aquí, súper ilusionado por la publicación y con muchísimas ganas de mostraros lo que hay dentro, daros algunas pinceladas y que podáis compartir esta historia que a mí me ha ilusionado muchísimo escribir y que estoy súper contento con poder compartir con todos vosotros, claro. Pues, Alex, qué gusto compartir y conocer personas que se notan que creen en lo trabajo que hacen, lo disfrutan y pueden compartir eso con otras personas. Y la verdad que me gustaría saber un poquito más, creo que eso nos va activando la curiosidad y ese es uno de los objetivos de nuestra entrevista, que la gente que lee el libro pueda ir más allá. O que vea la entrevista y luego quiera leer el libro si Sí, por todavía no supuesto. leyeron. Así que cuéntanos un poquito cómo ha empezado esa historia, cómo fue todo ese proceso de creación del Rey del Abismo. Pues mira, yo empecé a escribir el libro hace ya 2 años. He tardado 2 años en escribir este libro también. Se nota que es un libro gordo, unas 500 páginas, más de 150.000 palabras al final. Y no era mi primera idea. Yo empecé con un libro, se podría decir que 3, 4 libros por delante de este. Y conforme me fui dando cuenta conforme fui escribiendo, me fui dando cuenta de que ese no era el punto por el que yo quería empezar. Quería empezar la historia por que el lector viviese el protagonista como yo lo estaba viviendo. Y entonces, bueno, pues eché años atrás, años atrás, años atrás, y empecé a escribir este libro desde el primer día donde aparece el protagonista, Midas. Y la verdad que ha sido un proceso sobre todo de aprendizaje, porque yo empecé a escribir y lo primero que escribí pues no era realmente bueno, como nos pasa a todos los escritores noveles, ¿no? Y ha sido un proceso de aprender, de buscar técnicas de escritura, de encontrar mi propio estilo. Entonces, estos 2 años, la verdad que los he disfrutado muchísimo porque he vivido de todo. Empecé a escribir, eh, he tenido momentos de escribir 5 horas al día, 8 horas al día, he tenido momentos de despertarme a las 5 de la mañana porque una idea está rondando en mi cabeza, momentos de quedarme hasta las 3 4 de la mañana escribiendo porque no estaba escribiendo como yo quería la historia o la idea y necesitaba darle vueltas y hasta que no quedase perfecto no me podía ir a dormir. Entonces, he vivido un poquito de todo en ese proceso de escritura, pero la verdad que lo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo y tengo muy claro que esto no va a ser lo último que escriba, ¿no? Me ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo, sobre todo de planificación, de creación de personajes, el mundo, y ha sido un proceso y una experiencia, la verdad que magnífica, porque además esto me ha obligado a culturizarme, me ha obligado a saber sobre arquitectura, sobre geografía, sobre historia, sobre, no sé, culturas del mundo, razas, vegetación, un poco, ¿no? De todo. Entonces, a la hora de escribir, tienes que tener en cuenta todos los elementos, ¿no? Elementos fantásticos, pero también elementos del día a día, elementos reales.
que, claro, por ejemplo, me ponía a escribir sobre un árbol que aparece en una montaña y, claro, el tipo de árbol que aparece tienes que ponerlo bien porque si no, no cuadra, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles han sido los que más me han exigido y los que a la vez también más he disfrutado, claro. Así que estamos hablando de una obra, un trabajo que lleva 2 años para concluirse. Así es. Sí, Felicitaciones por la muchas conclusión, gracias. por Sí, llegar a ese momento de la presentación y la publicación. Y me gustaría saber, estamos hablando, ya comentaste que hay muchos elementos, estamos hablando de elementos de fantasía, igual elementos como ya dijiste que tuviste que hacer búsquedas, profundizar también para entregar una información que sea real a tus lectores y lectoras, pero me gustaría saber, ¿eso vino despertaba con la inspiración ya o te fuiste inspirando en otras personas? Hay partes autobiográficas, otros libros, series, ¿dónde vienen todos esos elementos? sí, 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 yo todo esto, bueno, he consumido fantasía desde que soy pequeño, viendo películas, series, leyendo libros, ¿no? Y esto también nace de que, bueno, a veces me quedaba corto en algunas grandes series o grandes películas donde el malo era muy poderoso, pero llegaba el protagonista apenas sin tener experiencia y le mataba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me chirriaban como espectador o como lector, ¿no? Entonces, conforme han ido pasando los años, yo me he dado cuenta de que hay algunos vacíos por ahí que a mí no me satisfacen como lector, ¿no? Entonces yo me he puesto a escribir mi propia historia, con mis propios personajes, mi propio malo, cómo lo he construido, qué cosas, sobre todo no me gustaría que tuviese de otros, de otras historias, ¿no? Pero también he cogido muchos elementos comunes de grandes películas y de grandes novelas para aprender yo y crear mi propio estilo, ¿no? Entonces, de ahí viene una parte, la parte fantástica y la parte del mundo y todo esto, ¿no? Y los personajes. Pero luego también tiene otra parte autobiográfica, donde aquí tengo que agradecer muchísimo a mi pareja, que ha sido una gran inspiración, y también una parte de mi propia personalidad. Yo he fragmentado mis personalidades en varios personajes y de ahí he empezado a construir. O he cogido a gente de mi entorno, amigos, familiares, y de ahí, pues bueno, he mezclado esos elementos fantásticos con los elementos cotidianos que ya conocía y he creado personajes, he creado ciudades, he creado historias o anécdotas que van sucediendo en el libro y así poco a poco empecé a escribir. Y luego una vez que ya tenía eso, pues atar cabos, que la trama fuese congruente, ¿no? Y bueno, y con eso empecé. Y algo que llama la atención también, ya vamos entendiendo un poco más dónde surge todo eso, son los nombres de los personajes. El Midas, el Alec, el Marek, ¿tienen alguna referencia? ¿Cómo surgen para ti o significan algo? Sí. Bueno, Midas, el personaje de Midas, yo siempre he sido de cuando jugaba a los videojuegos o a juegos de rol con mis amigos, a mí siempre he tenido predilección por los magos, por los personajes que tienen magia, que son poderosos, ¿no? Entonces, el nombre que yo usaba en mis personajes siempre era Midas. Y es un nombre que siempre me ha gustado, ¿no? La mano de Midas, el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Yo siempre decía, yo todo lo que toco lo convierto en magia. Y de ahí surge ese personaje, ¿no? Además, he tenido siempre muy claro el nombre de los personajes. Muchas veces es porque me suenan bien y me gustan, otras veces porque los he leído de mitos o de fantasías y me han gustado y creo que pueden ir bien, y luego otras veces pues, de gente de mi entorno que les he cambiado alguna letra o les he cambiado alguna cosa, y donde he tenido más problemas con los apellidos. Yo para los apellidos soy malísimo y bueno, pues ahí pues, buscando incluso en generadores aleatorios en internet que hay también. Entonces, bueno, pues de ahí salen un poquito los nombres, pero sí, la historia de los personajes es algo que la he ido construyendo yo con mucha planificación y bueno, con eso hemos conseguido sacar esta historia. Pues muy bien, de hecho nos va quedando más interesantes, vamos montando ahí el puzzle para saber de cómo anda la historia y como dijiste ya tienes muchas piezas, tanto de humor, de fantasía, de autobiografía, así que va usando la vida misma y claro, todas tus capacidades para ir creando la historia. Quería Eso es. saber, ¿la hace con alguna intención, un objetivo? ¿Qué te gustaría transmitir a tus lectores y lectoras? Bueno, lo primero que me gustaría que los lectores recibiesen es que lo leyesen y que lo disfrutasen, porque realmente es un libro, bueno, algunos catalogarían de demasiado grande, demasiado gordo, ¿no?
pero creo que es un libro que se lee muy fácil, es muy ameno y lo vais a leer y lo vais a poder disfrutar. Entonces, eso yo creo que es lo principal, que lo disfruten y que se sumerjan en la historia y con los personajes y todo esto, ¿no? Pero también para mí surgió en la pandemia, en todo este momento de estar encerrados en casa, donde estuvimos privados de libertad, para mí surgió esa gran pregunta de ¿qué pasaría si destruyésemos el sistema político? ¿Qué pasaría si alguien llega y acaba con el presidente del gobierno? Alguien llega y los policías no intervienen, dejan que la gente haga, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? El caos que surgiría de todo eso, ¿no? ¿Cómo cambiaría el mundo? Y de ahí surge empezar a escribir en un mundo de fantasía, sin nombrar a nadie, sin que nadie se diese por aludido, y bueno, mostrar una realidad que yo creo que podría suceder en un mundo de fantasía, pero sobre todo hablar sobre la libertad, porque muchas veces yo he leído sobre temas de la libertad que hablan simplemente o destino o tú eres tu propio dueño de tu destino con tus decisiones. Y eso es lo típico y eso está bien. Pero también creo que la libertad va más allá, sobre todo en nuestro mundo en el que vivimos en una sociedad, en el que vivimos con un sistema político, con unas leyes, que tenemos un DNI, que estamos controlados, un número de la seguridad social. Entonces, ese tipo de elementos nos controlan de alguna manera. Y no puedes coger hoy e irte a una isla desierta porque ese espacio igual es de un país o necesitas una nacionalidad para vivir allí. Entonces, no tienes toda esa libertad. Entonces, ¿qué pasaría si alguien rompiese el sistema y dijese que es plenamente libre o buscase ser plenamente libre? Pues eso es un poco el afán o el sueño que tiene el protagonista de este libro, ser plenamente libre. Lo que pasa que va a hacer cosas que le van a llevar a esa libertad, pero que tienen un precio que él va a tener que pagar, claro. Y es un cuestionamiento súper interesante, primero el de la propia libertad, cómo ir cuestionándola y ir poniendo esos puntos, porque, claro, vivimos, como dijiste, una sociedad que tenemos las cosas tan bien estructuradas y Sí. tenemos que obedecer tantas reglas que ahora pensamos, bueno, estoy libre, pero igual el día 5 hay que hacer eso, el 7 el Sí, 8 eres libre en cierto momento o en una cierta burbuja, pero más allá no eres libre del todo, ¿no? Siempre estás condicionado por tu nacionalidad, por tu DNI, por tu familia, por tu sociedad, por tu barrio, por tu vecindario, por muchos elementos minúsculos que tú no notas que eso puede afectar a tu libertad, pero afecta. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si alguien se libera de todo eso? y qué lindo que propongas ese cuestionamiento y de ese modo también tan bueno para disfrutarlo. Mismo que tenga ese 500 páginas, es Sí. como una serie que no quieres que termine. Empieza a ver, Sí. está bien, cuando llegue al final es, no, ¿por qué ya se termina? No quiero. Sí, no, además tengo escrito el final de todo el final del libro, de cómo quiero que acabe. Luego, evidentemente, me pondré a escribir, igual no llegamos a eso porque los personajes me dicen otra cosa, ¿no? Pero sí que tengo esa intención de que te sumerjas en una aventura, de buscar, ya no solamente que lo disfrutes y veas, ah, mira, pasa esto, pasa lo otro, o hay magia, no, sino que además te haga pensar, porque a mí, por ejemplo, las películas que más he recordado son las que me han hecho pensar, las que tienen una filosofía de vida, las que te hacen reflexionar sobre tu día a día, ¿no? Entonces, yo también quería plasmar eso en mi obra y ayudar a la gente a pensar. Tampoco quiero que, y es que yo soy muy rebelde, tengo un espíritu un poco de rebelde, pero tampoco quiero que nadie a la coja ¿no? Y salgan a la calle y se vuelvan rebeldes y no, no, no. Luego cada uno dentro de su contexto, ¿no? Pero sí que quiero que apelar un poco a esa reflexión del ser humano de, oye, hostia, ¿y qué pasaría si sucede esto, ¿no? Yo no lo voy a hacer, pero igual si lo hace otro, ¿qué pasaría, no? Por lo menos activar ese pensamiento crítico, a lo Sí, mejor activar un poco del caos para ver cómo se eso es. organizan las cosas. Y activar ese pensamiento a la vez que disfrutas de una historia de fantasía, que también creo que es importante, no simplemente una reflexión filosófica en un discurso, sino que además estás viviendo la historia de unos personajes bueno, que hace como que se te sea más ameno, ¿no? Esa reflexión y que reflexiones incluso sin darte cuenta. Y ya que tienes el libro en mano, estuvimos hablando Mm. de Midas, del personaje de Reino, pero ya la portada ya nos trae algo súper profundo, así como que nos provoca muchas cosas. Sí, ¿Nos puede comentar un poco sobre la portada y sobre el título? sí, la portada y la contraportada y todo. Y la verdad que yo, bueno, cuando le presento a la editorial el libro, me hacen una encuesta de cómo me gustaría que fuese la portada, yo les mando una idea y ellos cuando me mandan el boceto,
yo me quedé con la boca abierta porque reflejaba perfectamente la idea o la intención que yo tenía, pero de una manera que yo no había pensado, con los dos protagonistas sentados, con un libro tan oscuro y realmente esconde una intención oculta, el que un libro sea negro tan oscuro, que ya te está diciendo que esto va a ser una historia de oscuridad, va a ser una historia con tragedia, va a ser una historia donde el protagonista pague un precio muy grande por ese deseo de libertad, donde el malo, el rey del abismo, se esté sentado en su trono queriendo decirte que consigue sus planes, consigue vencer, donde el malo triunfa, que es muchas veces las historias que triunfa el bueno, el bien y ya está, sino que a mí me gusta siempre el sentido de predilección por los malos. ¿Y qué pasaría si el malo gana? ¿No? Muchas veces me he hecho esa pregunta. Si el malo destruyese el mundo y consigue sus objetivos, ¿qué pasaría? ¿No habría historia? No, igual habría otro tipo de historia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me ha reflejado esta portada cuando la recibí. Y el rey del abismo es eso, básicamente es el señor del abismo, que es el mundo de los muertos, y cómo va a utilizar ese poder que él tiene para controlar a los vivos. Y cómo va a utilizar al final un ejército de muertos vivientes o los muertos en sí. Eh, Siempre se dice que el cementerio es el lugar más rico del mundo y muchas veces se dice por decir, pero es que realmente lo es. Aquí en el abismo, el malo crece allí y utiliza a todos los muertos como su biblioteca personal de conocimiento infinito, porque claro, ahí están los reyes, filósofos, músicos, artistas, todos los que han muerto durante la historia. Entonces, él aprende de ellos y él adquiere todo su conocimiento y todo su saber de la gente del pasado. Él ha podido tener acceso a grandes reyes, a grandes poetas, a grandes músicos, a grandes filósofos, y de ahí surge su ansia de cambiar el mundo, porque ve que toda esta gente que ha muerto, pues tenían cosas bien hechas y cosas mal hechas, y cómo él las quiere cambiar, ¿no? Entonces, bueno, quizás estoy hablando demasiado, ¿no? Igual estoy spoileando un poquito, pero creo que la construcción del malo está en eso, ¿no? Y la portada y el título me habla de esto, me habla de que el rey del abismo, el malo, con el albor del aprendiz, que es cómo Midas se alza y cómo Midas reclama su sitio en la historia, que es al final lo que él quiere. Y ahí os lo dejo porque tampoco os voy a hablar mucho más. Que lo leáis, que lo disfrutéis y que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones de todo esto, ¿no? De hecho, se nota el placer con que habla, el interés, y seguramente podríamos quedar aquí hablando mucho tiempo Sí. escuchándote y casi destripar toda la obra, pero igual eso dejaremos para que la gente lo haga como dijiste. De hecho, me gustaría animar a todos y a todas que todavía no leyeran la obra o también que ya leyeran, que hablen con Alex, que den sus críticas constructivas, halagos sinceros, quien tenga la oportunidad, pida su autógrafo, su dedicatoria, hable un poquito al respecto de cómo se sintieron, qué aprendieron con ello. Y quien Mm. todavía no tiene, aquí abajo estará el enlace de compra del libro, así que pueden buscarlo por ahí. Y quería saber también para tus followers, tus fans, la gente que está Sí. siguiendo tu trabajo, que ya leen el libro también, queda la duda. ¿Viene más por ahí? ¿Siguen nuevas historias, nuevos lanzamientos? Sí, la verdad que, bueno, este libro, como ya he dicho, no era el principio, no quería empezar yo por aquí. Al final, el protagonista me habló y me dijo por dónde él quería empezar la historia, ¿no? Pero claro, por supuesto, esto es solo el principio, solo el primer paso. Tengo ya escrito el final de todo, y yo empecé divagando y tal, y serán unos 7, 8 libros más o menos lo que toda la historia que yo tengo en mi cabeza. Pero claro, te pones a pensar o si un libro has tardado 2 años, escribir tantos libros te va a costar, ¿no? Entonces, bueno, pues prefiero ir poco a poco, ya estoy escribiendo el segundo, yo tengo unas 10.000 palabras más o menos escritas, que bueno, ya tengo el principio, y luego a la vez también estoy escribiendo una serie de relatos de los personajes que aparecen, de su pasado, de cómo llegan a este punto, relatos cortitos, no van a ser libros de 500 páginas, por supuesto, van a ser más cortitos, pero que sí que te hablen un poquito más del mundo y te hablen un poquito más de los personajes que vas conociendo. Entonces, estoy ahora mismo embarcado en esa aventura de escribir. He disfrutado mucho escribiendo esto, he descubierto una nueva pasión que tengo y una nueva habilidad. Entonces, la voy a intentar sacar el máximo partido que pueda, hasta donde me dé,
y, por supuesto con el apoyo de todo el mundo, pues podré seguir escribiendo y podré dedicarme a esto de una manera un poquito más profesional o con más horas, ¿no? Pero sí, mi intención es seguir escribiendo y seguir disfrutando de esta super historia que a mí me tiene, que me quita horas de sueño, que me tiene totalmente entregado y bueno, todo lo que pueda desarrollar de la historia de Midas y del Rey del Abismo, pues yo encantado, la verdad. Y sobre el tema de las críticas y tal, tengo que contarte una anécdota y a todos vosotros también, que la verdad que estoy curado de espanto, porque yo aquí tengo un amigo, mi amigo Pablo, que es súper crítico y es súper exigente y ha sido mi lector beta. Entonces yo con él le fui mandando fragmentos del libro conforme lo fui escribiendo y tal, y a todo me ponía pegas. Todo estaba mal, el libro tenía un ritmo lento, en a veces, en algunos momentos tenía un ritmo demasiado rápido, el protagonista era caótico, no se le entendía. Bueno, pues ya estoy curado de espanto con el respecto a las críticas. Por lo tanto, cualquiera que lo lea o cualquiera que se interese por el Rey del Abismo, por esta super obra y, y me haga críticas, oye, este libro es una mierda, o esto está mal, o este protagonista no tiene sentido, pues yo encantado de recibirlas también y además de los halagos sinceros que podéis transmitirme, así que no dudéis en contactar conmigo, en pedirme dedicatorias. De hecho, ayer ya estuve haciendo mi primera sesión de firmas y dedicatorias, fueron 6 7 libros. Y genial, yo vamos, encantado con dedicaros, escribiros y sobre todo agradeceros el apoyo que podáis darme, porque para mí esto es increíble, la verdad. Y felicitaciones por todo ese momento que solo está empezando, seguramente va a disfrutar mucho más. Em, Quería saber, ahora un poquito más personal, cuéntanos, ¿cómo fue para ti recibir la noticia que el libro se publicaba y cómo fue tenerlo en manos por primera vez? Sí. Bueno, pues la verdad que la noticia la recibí con una mezcla entre ilusión y confirmación de algo que, bueno, que en mi cabeza estaba, de que, bueno, el libro puede llegar a ser publicado porque la historia creo que puede ir bien, los personajes y todo, bueno, está bien. Y la verdad que cuando recibí la historia me confirmó algo que yo quería pensar, ¿no? Decir, bueno, puedo dedicarme a esto y puedo escribir esta historia, ¿no? Entonces, yo mandé un primer fragmento de 60 100 páginas y cuando recibí la noticia de que, oye, pues mira, estamos interesados en tu obra, podemos publicarla, a mí eso me renovó la ilusión y me llenó de ganas de seguir escribiendo y poder terminarla. Entonces, porque yo empecé a escribir y yo pensaba que mi primer libro iba a ser 200 300 páginas, algo sencillito, ¿no? Pero cuando vi que podía llegar a más, dije, no, voy a escribir un libro de 400 páginas y de más de 100.000 palabras. Y al final escribí uno de 500 y de 150.000, ¿no? Entonces, a mí eso me renovó la ilusión y me llenó de ganas de poder terminarlo. Sí que es verdad que luego el momento en el que, bueno, yo contacté con Santiago Codina y la verdad que tengo que agradecer muchísimo su entrega, estar siempre disponible, siempre consultándome cosas, preguntándome, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas con el proceso? La verdad que ahí me he sentido súper arropado por él y por la editorial. Y también noté un poquito de presión, ¿no? Yo me autoimponía esa presión de hay que terminarlo, vamos a darle, porque, oye, la editorial lo quiere publicar y hay que estar a la altura de esa ilusión que has generado a la hora de mandar ese fragmento, ¿no? Entonces, pues me llenó de ilusión y a la vez de responsabilidad para poder terminarlo y tenerlo hecho, ¿no? Entonces, viví ese proceso muy ilusionado, pero también con esa responsabilidad de tenerlo terminado. Pues felicitaciones. Seguramente Santiago también está muy contento de trabajar contigo. Y para la gente que nos estuvo acompañando y ya tuvo una pequeña prueba cuando empezamos, quería saber, ya tenemos la oportunidad de estar aquí contigo hoy, ¿qué te parece si compartes un fragmento más de la Por obra? supuesto. Y este fragmento que me gustaría leeros ahora es sobre Midas, para que conozcáis al personaje del que estamos hablando, que le veáis ya desde pequeño ya apuntado maneras y para que veáis, bueno, pues de qué es capaz este personaje y qué os vais a encontrar cuando viváis su historia, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. Midas aún no había cumplido los 6 años de edad cuando empezó a notar que era ligeramente distinto. No solo era más astuto que sus compañeros de juegos, sino que a menudo era capaz de manipularlos e influir en sus emociones, provocando a voluntad tanto risas como lágrimas, tanto consuelo como sufrimiento. Cuando percibía que no gustaba a alguien, hacía todo lo posible por ser amable, y cuando percibía que gustaba demasiado, optaba por mostrarse arisco,
como si quisiera poner a prueba los límites de su relación. Percibía los trucos y los engaños de los niños más mayores que él, y a veces se permitía hacerse la víctima o el ingenuo, sin preocuparse por despertar sospechas indeseadas, ni verse obligado a revelar sus talentos ocultos. A medida que sus habilidades crecieron, los otros niños se convirtieron más en juguetes que en compañeros de juegos, aunque aquello no menoscababa en absoluto la diversión de Midas. Una mañana, el hijo de la tabernera que le caía mal apartó de un violento empujón a Gael, su hermano, para llegar primero hasta la escalera que bajaba hasta la terraza de la taberna. Midas, sujetando al niño por el antebrazo, le dijo: «Si tanta prisa tienes por bajar, salta por la ventana». Sus miradas se cruzaron. Midas repitió la sugerencia, y su víctima le hizo caso. Cuando descubrieron el cuerpo descoyuntado del niño en el patio, le hicieron muchas preguntas, pero Midas no le contó la verdad a nadie. Con el tiempo, se lo reveló a su padre, que le hizo explicar el suceso con todo lujo de detalles, hasta que le dijo: «Siempre sospeché que tenías un don que solo tú y yo compartimos. Ahora que sé que es verdad, quiero que me des tu palabra de que no harás uso de él con nadie». «Pero padre», balbuceó el muchacho, «lo hice para defender a Gael». «Sé que no eres mala persona, hijo, pero ese poder que tienes es extraño y prodigioso, y tú lo tienes en abundancia», le dijo Reginald dándole un abrazo. «Tu madre y yo nos hemos pasado la vida ocultando mis talentos, así que te pido que no hables de ellos con nadie». «¿Ni siquiera con Gael?», le interrumpió Midas. «Ni siquiera con Gael», le respondió su padre. «Es posible que te mire con otros ojos si descubre que tienes un poder que él jamás tendrá. Pero no debes mostrarte esquivo ni sentirte superior. Simplemente acéptale tal y como es, y sigue cuidando de él como lo has hecho hasta ahora. De momento este será nuestro secreto, hijo. Más adelante, tu poder te será de mucha utilidad». Muy buenas tardes a todos y a todas que participaron, principalmente a ti, Alejandro. Fue un placer estar contigo aquí haciendo la presentación de ese libro, y nos queda esas ganas de conocer más sobre Midas, sobre su historia, sobre cómo usa sus poderes, y el final de esa obra, que es la primera de una saga que viene por ahí. Un gusto estar contigo, conocer personas así que se inspiran y notan que aman lo que hacen, lo hacen con deseo, con ganas, con inspiración, y que pueden compartir esa inspiración, esa intención, y que se puede sentir cuando se lee la obra. Así Pues que nada, el placer es todo mío, Estebao. La verdad que ha sido un gusto compartir este ratito contigo y he estado súper a gusto, lo he disfrutado muchísimo y la verdad que es una experiencia increíble y que recomiendo a todo el mundo. No solamente la de escribir un libro, sino también la de tener el valor de intentar publicarlo, porque te da la oportunidad de conocer a personas como tú y seguramente a muchos lectores que van a estar súper interesados en leer este libro o cualquier otro y que te ayudan a crecer y a inspirarte y a mejorar como persona, que al final para eso estamos en esta vida, para ser mejores y disfrutar. Así que el placer ha sido todo mío y encantadísimo de haber coincidido. pues muchas gracias a todos y a todas. Ya lo saben, si no tienen el libro aquí abajo. Así que felicitaciones, Alex. Un Muchas gusto gracias. conocerte. Y nada, Igualmente. hasta la próxima. Hasta Un la beso y próxima. un Un beso abrazo. a todos. Y hasta luego. Adiós. Chao, chao.